previos a comenzar este lindo programa conversábamos, sobre todo por la experiencia que tiene de un análisis de la coyuntura. Sí, nos acompaña en Diálogos del Bicentenario la doctora Jimena Costa Benavides. Ella es docente universitaria, socióloga. Vaya, usted la va a ver y de hecho ya va a saber con quién nos encontramos. Jimena para nosotros en este programa. Luis, qué gusto tenerla hoy, ¿no? Jimena, mil gracias por estar con nosotros. Este programa que hemos denominado Diálogos del Bicentenario lo replicamos en el Imperio. Primero es un gusto estar aquí. María René, Luis, es mi casa, el Canal 13. Yo soy emérita y toda mi vida estoy en la UMSA. Así que es un gusto, gracias por la invitación. Para nosotros. Y te cuento que soy politóloga, no socióloga. Politóloga. Pero María René, otra vez. Otra vez, me disculpe. Y la mayor, no, porque no es malo ser sociólogo. Me encanta la profesión de los sociólogos. Era mi segunda opción. Si no hubiera entrado a ciencias políticas, entraba a sociología. Pero tenemos un enfoque distinto, ¿no? Ellos miran desde la sociedad, nosotros desde el sistema político. Sí. Así que bueno, pero gracias. Qué gusto. Jimena, tú vienes de una familia muy interesante, ¿no? ¿Qué es don Rolando Costa Arduz, tu tío? Te voy a contar que en mi escritorio tengo un estante entero para la publicación solamente de la familia. Wow. Mi abuelo era Arturo Costa de la Torre, historiador y geneálogo. Publicó 38 libros antes de morir, pero son libros. ¿De verdad? Nosotros hacemos artículos, revistas. Mi tío Rolando, hermano menor de mi papá, ha muerto el año pasado. Claro. Con 93 iba a cumplir ahora en julio el 18. Porque de don Rolando Costa tenemos en la universidad todavía ese texto, El Verde, de la historia de la universidad. Claro, pues, que ha escrito ha hecho él. La historia del Ejecutivo, del Gobierno Municipal de La Paz. 64 libros antes de morir. Sí. Luego mi papá 3, mi hermano 3, mi hermana 2, el primo tantos. Y todo lo que hemos aportado son más de 200 libros. Entonces sí podría decirte que la familia ha aportado en lo que corresponda al país, en lo que cada quien ha podido desde donde estaba. Hay algún poeta en medio, otra que hace cuentos para niños, pero... Y ahí aparece Luis Rico también. Y ahí aparece Luis Rico también en la familia, ¿no? Es mi cuñado, es el esposo de mi hermana, que es otro que ha contribuido tanto en el arte. Mi hermana ceramista, una de mis sobrinas escultora, la otra músico también. Así que ahí andamos, y ahora mi hijo estudiando música. Entonces podemos hacer una gran feria, exposición, no sé. La familia Costa. Con toda la familia Costa, ¿no? Sí, la verdad. Qué lindo, ¿no? Muchas personas de repente no saben esos detalles, que nosotros también aprovechamos este espacio para darlos a conocer. Muchas gracias. Me encanta vanagloriarme porque son primos, hermanos, tu papá, tío, ¿no? Y todo el mundo. Así que los almuerzos familiares de domingo eran muy interesantes, y de ahí viene el tema de discutir la historia, conocer la historia, valorar el bicentenario, porque desde que recuerdo mesa familiar, el abuelo encabezaba un lado de la mesa, la abuela el otro, a un lado mi tío Rolo, sus hijos, su esposa, al otro lado nosotros, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y el almuerzo familiar era que están leyendo. Entonces uno empezaba, yo leo esto, y el otro sí, yo ya he leído, pero además lee este otro, no sé qué. Y con mi primo, los menores, decíamos, ¿y nosotros no vamos a hablar? Entonces yo empecé a leer Kafka a los 9 años. La metamorfosis, ¿o no? Que hemos leído todos. No, cosas peores hay, como La máquina de tortura. Pero leíamos para tener parte en la charla familiar, o sea, te motiva tanto que desde chicos... Qué interesante. Y llama la atención porque dices, los almuerzos eran espacios muy agradables y ahora recordados. ¿Por qué cambiaría eso en nuestra sociedad? Yo tengo ese recuerdo también, era muy niña, pero la mesa grande en la familia, los abuelos encabezaban, y como dices, ¿no? Eran 4 hermanos, entonces cada hermano tenía su lugar y todos conversaban, hablaban. Y ahora, ¿por qué no impulsamos eso como familia? Nosotros mantenemos, no todas las semanas, porque no es posible, es más difícil, ¿no? pero nos reunimos a
Aftapi familiar, porque somos como 38. Ahora tú sabes que en este ambiente de la televisión, del podcast, en fin, los tiempos son realmente nuestros peores enemigos. Bueno, no creo que haya mejor enemigo, pero un enemigo es el tiempo. Así que entramos en materia, como dirían ustedes los politólogos. ¿Qué significa para ti 1982? En términos de la política nacional, ¿no? Porque en lo personal, después de haber crecido en dictaduras, es la posibilidad de pensar futuro. La democracia nos da la posibilidad no solo de tener libertad, sino de tener futuro, ¿no? Era muy complicado, acuérdense, los jóvenes que acababan saliendo para poder estudiar algo, ¿no? La recuperación de la democracia fue absolutamente central, además que nos muestra por dentro la debilidad del sistema político boliviano desde entonces. Casi 19 años de dictaduras militares, los partidos políticos de la Revolución Nacional eran de otra época, tenían características diferentes, ¿no? Partidos de masas, y además el MNR no fue precisamente un gobierno muy democrático, hubo persecución y todo lo demás. Entonces empezamos la democracia con un sistema de partidos prácticamente incipiente, débil, que no había cumplido nunca sus funciones de mediación. Habían estado resistiendo a la dictadura, escondidos, exilados o torturados y presos, ¿no? Entonces era un inicio en el que todos los actores centrales de la democracia estaban gateando, todavía no andando. Y teníamos un Estado casi en quiebra, que no se sabía las características reales del Estado en el que se encontraba, porque lo que más había en dictaduras era hermetismo. No podías preguntar cuánto ingresaba por impuestos y en qué gastaban, ¿no? Eran más de 100 de impuestos que no se conocía ni el monto total ni el destino. Jamás fiscalizados. Jamás, y los cambios empezaron con la UDP. Una situación frágil, uno de los partidos escisiones del MNR, el MNRI, con el MIR, que se fundó durante la dictadura de Banzer para resistir a la dictadura, y también entran ahí el PDC y en su momento el Partido Comunista para la segunda ronda, porque recuerden que esa elección del 78, se anula por el fraude. 79 y 80. Pues, ¿no? Ese es 78. Fraude total. Sí. 79 y 80 y elecciones, como no hay mayoría absoluta, empantanamiento en el Congreso, golpe. Entonces, cuando dices el retorno a democracia, digamos que podríamos hablar a partir del 82, pero hay un preámbulo ahí que cuando dices el MIR nace para digamos, ponerse al frente de la dictadura de Banzer. ¿Sería ese el inicio de esa recuperación de la democracia en la década del 70? Es decir, con la aparición del MIR, el PDC, bueno, algunos otros partidos que seguramente han hecho bloque para esto, ¿o no? El inicio de la lucha, diría yo, porque el MIR no es un partido. Originalmente el MIR es el movimiento de la izquierda revolucionaria, es decir, todos los actores de la izquierda revolucionaria, pero nacionalista, no dogmática, ahí hay una diferencia, se articulan en un solo frente que estaba en ese momento liderado por Jaime Paz Zamora y acaban inscribiendo la sigla como partido y se queda a lo largo del tiempo ya vinculado a la figura de Jaime Paz y todo lo que implica, ¿no? Pero esos gobiernos, el gobierno de la UDP tenía la enorme fragilidad de no contar con una bancada fuerte en el Parlamento, ¿no? Las bancadas más grandes eran de ADN y el MNR. Ganó la elección la UDP, en segundo lugar MNR, en tercero ADN. Ambos tenían más parlamentarios que la UDP. Entonces, cualquier decisión que quería tomar el Ejecutivo pasaba por la negociación del Congreso. Sí, no puedo dejar pasar esta pregunta, Jimena. ¿Por qué después de 7 años de dictadura de Banzer,
digamos que inmediatamente, para usar un término, Banzer aparece con su partido, está en las primeras, en el sector minero, hay mesas donde gana. En el Alto gana. En el Alto gana. ¿A qué se debe esto? ¿Qué crees que pasa? Porque uno creyera que, bueno, pues después de 7 años de persecución, de no sé qué, que ustedes manejan muy bien el tema, la gente estaría un poco pues, en contra y más bien tratarían de que ese nunca vuelva, pero vuelve y ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que desde mi interpretación había un contexto internacional favorable al mantenimiento de las dictaduras militares. El famoso, diremos, la famosa polarización entre la Unión Soviética y Estados Unidos lleva a los Estados Unidos con la doctrina de seguridad nacional a apoyar a los gobiernos dictatoriales para evitar el avance del comunismo en la región y con el riesgo de Cuba en la región. Y luego apareció el Che Guevara en Bolivia. Entonces eso fue la lupa de los Estados Unidos sobre Bolivia a riesgo de que el comunismo cubano avance en el corazón de América, al Brasil, a la Argentina y demás. El objetivo del Che no era hacer la revolución en Bolivia, sino crear un centro de formación de milicianos para hacer la revolución en la Argentina. Estamos en el lugar correcto. Exactamente. Pleno centro. Entonces es ahí donde Estados Unidos le dio todo el respaldo a la dictadura de Banzer, fue parte del Plan Cóndor, ¿no? Y eso también implicaba préstamos, deuda, inversión en proyectos y todo lo demás. Entonces la gente tenía una sensación de, fuera del tema de la persecución, que dicen que llegó al 6% de la población. Estamos hablando como de 500,000 de personas, no es poca cosa, ¿no? Pero no es la mayoría. Y esa otra mayoría veía que había bonanza en el periodo Banzer, porque además subieron los precios internacionales de los commodities, en este caso del estaño, había cierta bonanza económica. Entonces cuando sale Banzer, se expone, cuando salen los dictadores, diré uno tras otro, estado precario, asalto al estado botín, todo en quiebra, y había crisis económica. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, con Banzer estábamos mejor. Claro. Ya han escuchado en estos días eso de con el Evo estábamos mejor. He escuchado, por eso dijo, ay señor. Te iba a preguntar algo así. Claro, es que la gente no sabe del manejo macroeconómico, del esto, del otro, de los impuestos, no tiene por qué saber, también, no es su tema, ¿no? Entonces cree que la bonanza económica tenía que ver con el gobierno de Evo Morales cuando no tenía nada que ver, tenía que ver con el incremento de precios internacionales y con las condiciones que dieron los gobiernos anteriores para hacer contratos de venta de gas, hacer el gasoducto, pero bueno, es otra historia. Entonces yo creo que la gente votó por Banzer cuando ya crea su partido, porque los Estados Unidos en cierto momento cambia la orientación. No había que apoyar a dictaduras, sino a gobiernos democráticos. Y por tanto, pierden el apoyo y empiezan a crear partidos para participar democráticamente en los procesos políticos. Y ganen el Alto Banzer. Sí, y en algunas mesas en el sector minero también hay datos, ¿no? Donde gana Banzer. Y siempre yo me cuestionaba y decía, ¿cómo es posible que la gente, o sea, no? Pero bueno, como tú dices, hay un sector de la gente que ve primero por el pan de cada día. Claro, ese es el bolsillo del ciudadano, creo, aquí a las decisiones. Sí, aquí en todas partes y en cualquier época, ¿no? Y hay un amigo, además del poder, para poder lograr eso, que se llama deterioro de la calidad educativa. Mientras el pueblo está más desinformado, es más fácil de manipular. Si está ahí, si no puede interpretar lo que lee, que es lo que pasa hoy con la educación boliviana, es más fácil de manipular. Entonces, como pasó en ese periodo y pasa ahora, mientras menos formada e informada la población, es más fácil de venderle espejitos de colores. Más vulnerable. Más vulnerable. Jimena, cuando comenzábamos esta conversación y se hablaba de qué es para
Jimena y su interpretación 1982, se utiliza una frase y dice es pensar para el futuro, es pensar en futuro, tanto de una manera personal como en una interpretación. ¿Qué pasos se ha dado en esta búsqueda de un futuro? Sabes que todo empieza a construirse. Primero que hubo una generación, no es la mía, es la anterior, que lucha por la democracia, que pone su vida, sus familias para recuperar. Y a mi generación nos toca construir esa democracia. Entonces, no era cheque en blanco, pero era como página en blanco para diseñar las instituciones, para aprobar la ley de partidos, por ejemplo. Llevó como una década, Luis, una década. La ley de participación popular, municipalizar el país, hacer que el Estado tenga presencia en todo el territorio. En la UDP se empezó con los cambios, para poner un solo ejemplo fundamental. Se eligió por primera vez alcaldes por voto popular, porque antes de eso el presidente nombraba a los prefectos, pero también a los alcaldes. Y el Estado no le repartía recursos ni al municipio, nada. Era todo centralizado. Entonces, con la UDP se empiezan las reformas y por supuesto que desde ese entonces hasta aquí, incluido el masismo, han habido grandes reformas para ampliar los derechos de los ciudadanos frente al Estado. También han habido retrocesos donde se fortalece el estatismo, el presidencialismo, por supuesto que los hay, pero ese periodo era muy rico para construir futuro, para empezar a poner la base de las instituciones y pensar en objetivos comunes, nacionales, ¿no? Porque durante las dictaduras era todo resistencia y miedo y no poder opinar. Y entonces se abre la democracia y todo el mundo tiene que usar su boca para opinar respecto a cómo construir la democracia. Era apasionante, con dramas de por medio. Por ejemplo, la crisis económica lleva a la hiperinflación, que no es responsabilidad de la UDP, sino resultado de 19 años de abuso y mal uso de recursos públicos por las dictaduras. Pero se ha posicionado como que la UDP, ¿no? Hasta ahora. Claro, es como ahorita que Arce está pagando la factura de los 3 gobiernos de Evo. Es lo propio. Pero no es que, volviendo a esto de Arce, pero si él era el ministro de Economía, no es que sea otra y otro, estaríamos hablando como si se tratara de otro gobierno, de otra línea, de otro es partido. El mismo partido, pero a él se lo responsabiliza, el propio Evo Morales lo responsabiliza de la crisis. Entonces, con la UDP entra Hernán Siles y se lo hace responsable de lo que hicieron o no hicieron los dictadores. Un Estado en quiebra. Entonces llega, y para poner un ejemplo, Comibol requería el 6% de los ingresos del Estado para poder funcionar. Y vendiendo todo lo que producía, recuperaba el 1,5%. Entonces, ¿cuál era el sentido de mantener no tenía lógica. No tenía lógica. Y eso fue el 21.060. Entonces, después de la crisis, la UDP, la hiperinflación, el descontrol, el MIR que entraba y salía, renunciaba, volvía, una inestabilidad política, social y sobre todo económica. En la siguiente elección gana Banzer. En primer lugar, con 26% creo llega ADN. En segundo lugar, el MNR con Víctor Paz. En tercer lugar estaba el MIR, ya no participa obviamente. Y ahí surgen los ríos de sangre, ¿no? Claro, no, eso fue para el 89. No es en ese. MIR ADN fue los ríos de sangre. El 85 gana Banzer y se da cuenta que se asumía, no tenía legitimidad suficiente para gobernar y le cede el poder al segundo, que era Víctor Paz, y hacen el acuerdo patriótico. O no es Alianza por la Democracia. La Alianza por la Democracia ya asume Víctor Paz. Y ahí implementan las reformas de esa alianza Víctor Paz-Banzer hace recuerdo al Frente Popular Nacionalista, ¿no? Yo no me acuerdo del Frente Popular Nacionalista. Hay FPN, que cuando le levantan la mano a Banzer, en la mano izquierda está de la Falange Mario Gutiérrez y en el otro lado está Víctor Paz.
y hay una ficha ahí atrás que dice FPN, Frente Popular Nacionalista, como la unión de los tres. ¿En qué año fue eso? Eso tendría que ser, porque hay una fotografía, debe ser año, a ver, cuando Banzer entra para ser dictador, pues, el golpe del 71, tiene que ser eso de finales del 71, 72. Ahí hay una fotografía bien interesante. Esa no la conozco, pero sí sé del acuerdo que hace, obviamente, ADN, el dictador, con el MNR y con pero la ya Falange. cuando ya es ADN. En cambio, en la primera todavía no había ADN, o sea, porque era solo Banzer. Pero ¿no? bueno, digamos Banzer con el respaldo, las Fuerzas Armadas con el respaldo del MNR y de la Falange y los empresarios. La Falange dirigida ya no por Óscar Únzaga, porque ya se había ido, pero es don Mario Gutiérrez. Ya lo habían despachado, no se había ido. Ya lo habían despachado. Lo invitan a que salga. Pero yo cuando vi esa foto, y bueno, a mí me encanta esto, ¿no? Yo soy comunicador, pero no ligado a la historia como ustedes son, que son tan profundos en el tema, pero me llamó la atención de que ahí sí eran los primeros ríos de sangre en realidad, porque tú sabes, el MNR cómo los ha flagelado a los falangistas, los han perseguido, y después que le levanten la mano para que gobierne, además, la época dictatorial de Banzer. A los movimentistas también, después del 74. Y después Banzer lo vota a Víctor Paz, y después ahora nos estás contando esta nueva época que vuelven a juntarse. 74 que se declara dictador, deja de gobernar con los partidos, proscribe la actividad política del territorio nacional, partidos, sindicatos, etcétera, y pone la Constitución, dice, en la Ley de Seguridad del Estado, se llamaba una cosa así, decreto ley, porque obviamente no era ley, no había parlamento, dice que la Constitución será respetada en todos aquellos artículos que no entren en contradicción con la Ley de Seguridad del Estado. O sea, pone la Constitución debajo de un decreto, ¿no? Y obviamente ya es dictadura. Ahí es la ruptura del pacto militar campesino, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, ahora, y el tiempo, como te decía, Jimena, pasa muy rápido, pero para cerrar esta primera parte, Jaime Paz se va a medias, digamos, lo deja al doctor Siles. ¿Por qué lo deja? O sea, ¿por qué decide de Jaime Paz salirse de la UDP? Dejarlo solo así, en un momento tan difícil, tan complicado para el país. ¿Qué estaba calculando porque después iba a postular para la presidencia? No lo sé, pero en realidad yo creo que eran visiones de país, visión de futuro. Obviamente, Hernán Siles Suazo tenía una visión bastante más moderada comparada a los cambios que quería implementar el MIR. Yo me imagino que cuando Evo Morales ganó el 2005, era el deseo de los miristas, de su entronque histórico, de tomar el poder para hacer todo un cambio estructural de inclusión, de reivindicación de lo propio, etcétera, ¿no? Había ideológicamente cierta proximidad. Acordate que el que empezó con la defensa de la hoja de coca fue Jaime Paz. La coca sagrada tenía en sus coca no es cocaína. Coca no es cocaína. Entonces, podríamos suponer que esas diferentes visiones ideológicas generaban muchos problemas internos. Tal vez cuoteo, porque siempre está presente en nuestros gobiernos, ¿no? Pero en los hechos, cuando llegan ya como el Pacto por la Democracia, ADN-MNR, asume el mando, la conducción de la alianza LMNR. Y ahí entramos con las reformas llamadas neoliberales, ¿no? Entonces, María René, vámonos a la segundita. Sí, primer tiempo cumplido, se dice. Qué rápido pasa, ¿no? Así de rápido no se siente. Sí, denos unos minutos, ya volvemos.
Bueno, quiero además en esta segunda ronda saludar a Henry Llanos y a Carmen Osorio, mandarles un saludo porque ya he estado con ellos en programa alguna vez, a Bolivia Tierra Querida, que ellos están siempre informando a la comunidad boliviana en Estados Unidos acerca de lo que pasa en el país. Un enorme abrazo para ellos. Y segundo, quisiera que volvamos al tema de la UDP, que representa, que implica los avances, porque pocas veces en la historia, Luis, hemos visto hombres como Hernán Siles Suazo, que cuando la Revolución Nacional estaba exilado Víctor Paz, él fue el que condujo todo el 9 de abril, y cuando ya estaba la revolución, lo llamaron para que venga de la Argentina. ¿Cuándo han visto un político que trabaje para darle liderazgo a otro? Y en este periodo tuvo la grandeza, frente a la presión popular, de recortar su mandato para convocar un año antes elecciones. Es importante reivindicar algunos personajes de nuestra historia política que han tenido la generosidad de pensar siempre primero en el país y no en sus intereses. Exactamente. Entonces se puede decir que esa acción es un acto heroico. Yo diría que sí, pero además es lo que uno espera de todos los políticos, que sean ejemplares, que pongan el país por delante. Y creo que en este caso Hernán Siles Suazo, que tuvo una situación compleja con el Parlamento en contra, porque la pelea de NMNR en ese momento, como fue en los empantanamientos, era ver de acceder al poder, ¿no? Entonces no le facilitaban las cosas. La crisis económica, en algún momento decidieron no pagar la deuda externa, que era muy grande, la de Banzer. Claro, comparada a la de ahora era el 10%, pero era fuerte. Y al decidir no pagar la deuda, se quedó sin recursos externos. Entonces la situación era muy precaria. Encima, trataron de darle un golpe de Estado. Y al final era tal la presión, habían más de un centenar de conflictos por día durante la UDP. Si no era un sector, era el otro, y aquí en todo el territorio nacional. De tal manera que él entró en huelga de hambre. Es decir, estamos hablando de una situación tan precaria y tan desesperada que el propio presidente de la República tuvo que entrar en huelga para que lo dejen un poquito respirar y gobernar. Muy complicado. ¿Será el único presidente que entra en huelga de hambre? Ay, creo que sí. Porque no se conoce otro capítulo de la historia, ¿no? No me acuerdo que hay otro. Pero hay otra cosa que yo quisiera resaltar. En más de una oportunidad en estos últimos años hemos escuchado la lucha, las armas, patria o muerte, todo muy sangriento, ¿no? Vamos a incendiar el país. Pero en la construcción de la democracia era exactamente lo opuesto. Era tratar de evitar la violencia y resolver por vía institucional. En el año 84, que llegaron 10,000 mineros armados y con sus dinamitas a exigirle a Hernán Siles que adelante las elecciones. Podían entrarse hasta la Plaza Murillo y tomar el palacio. Claro, no había quien los pare. Claro. 10,000. Claro, ¿Cuántos serían los de cadetes de Fuerzas Armadas más los Pero eso sí no, claro. Es decir, no había posibilidad de frenar. Y los mineros, en lugar de irse a la Plaza Murillo y tomar el palacio y hacer un gobierno proletario revolucionario, exigieron adelanto de elecciones, es decir, salida institucional. Por eso siempre digo yo, el pueblo boliviano ha optado por las urnas en lugar de las armas. El pueblo boliviano quiere vivir en el preste, la fiesta y el carnaval, no en la lucha. Vivimos hablando de la lucha. La gente no quiere vivir en la lucha, quiere vivir en paz y dedicarse a la fiesta, al carnaval, a lo que tú quieras, menos a estar enfrentándonos unos con otros. Creo que ahí se equivocan demasiado los políticos de llevarnos a un escenario permanente de confrontación, de violencia, que cerca del Bicentenario se ha exaltado. Nunca hemos visto un proceso electoral con amenazas de muerte a los vocales, conocemos tu casa, tu familia, o lo que pasó con Fanny, ¿qué se llama la señora Nina de Pambol?
Ruth Nina, que acaba de amenazar con que se van a contar muertos. Sí. Entonces, es un retroceso. Lo que hemos construido en 40 años de democracia, o los primeros 20 años de grandes avances, los otros 20 años son de retrocesos, ¿no? De ser un Estado ultrapresidencialista, designaba prefectos, designaba alcaldes, nombraba al presidente del Banco Central, a esto y al otro. Hemos pasado a reformas donde se crea el defensor del pueblo, se crean los uninominales, se nombra contralor, el Parlamento asume un rol, y ahora estamos en un nuevo retroceso con un presidencialismo muy duro donde se decide por encima de las leyes y la Constitución. En esta cronología hay un espacio que nos estamos, yo descuidando, creo, que es, o sea, de Banzer hemos saltado García Mesa. García Mesa, cuando hace el golpe y en ese momento hay otra vez otra convulsión, luego aparece también, antes del 79, Natush Bush, en fin, hay una historia de los golpistas, ¿no? Sin embargo, esos preámbulos son los que dan fuerza para volver a la democracia, ¿sí? La calle Harrington, ¿cómo podemos leer en la historia de retorno a la democracia? Para los que entienden, tú diles, ¿qué pasó en la Harrington? Para los que... Eso fue después de Natush, ¿no es cierto? García Mesa. García Mesa. Para poner un orden, hemos tenido, no me acuerdo si son 6 o 7 gobiernos en un solo año, el 79, entre los triunviratos, luego uno, luego elecciones, luego otro, etc. Primero, en las elecciones del 79, las del 78 fueron las primeras después de la dictadura de Banzer, y se hizo un fraude masivo con el delfín de Banzer, que era Juan Pérez Aspú. Se cayó esa elección y se convoca elecciones el 79, donde gana la UDP, pero con 34% me parece. Y la Constitución, como es ahora, decía mayoría absoluta, que es 50% de los votos más un voto. Entonces, como no tenía, la anterior Constitución en el artículo 90 decía que es presidente el que gana con mayoría absoluta. De no haber mayoría absoluta en las urnas, quien nombraba al gobierno entre los 3 más votados, no 2, sino 3, era el Parlamento. Y a eso se llamaba el empantanamiento, cuando se sientan las bancadas a discutir si lo nombran al uno o al otro, y en medio las negociaciones, los intereses y los contubernios, y pasa un montón de tiempo y nuevo golpe. Entonces, el 79 asume Walter Guevara, que era el presidente del Senado. Claro. Asume la presidencia y después... pero hay un pedacito ahí muy interesante. Su canciller era Gustavo Fernández, y él fue quien posibilitó el apoyo de todos los países de la región a la causa marítima boliviana. Eso es para que se considere un asunto regional y no solo bilateral. Entonces miren el avance, aún en ese pedacito, ¿no? Después, como seguía el empantanamiento y no se designaba gobierno a quienes hubiesen estado en los 3 primeros lugares, da golpe Natush. Natush se va porque la Central Obrera Boliviana, entonces gloriosa, de verdad gloriosa, de verdad, ¿no? Y no un ministerio más, un ejemplo para América Latina y el mundo de la Organización de los Trabajadores, convoca huelga general indefinida. Nadie salía de su casa, y los que salían a tirarle piedras y palos a los tanques. No había ni una mosca en la calle. Tuvo que sacar sus maletas y abandonar el palacio a los 16 días, me parece que fue. Entonces continúa el empantanamiento, se convoca elecciones del 80 y nuevamente no había mayoría y siguen el debate y la pelea interna, y ahí viene el golpe de García Mesa. Entonces estamos hablando de la incapacidad de los partidos políticos de establecer acuerdos y consensos en beneficio del interés nacional. Siempre el interés particular por encima, ¿no? Y cuando se instala el gobierno de Hernán Siles Suazo, por eso
fue el 82, después de las elecciones que fueron el 80. 2 años después entra de dictador Vildoso y él decide hacer el paso a quien ganó las elecciones, que era la UDP, instala el Congreso para que lo nombren al ganador y él se retire. También hay que reivindicarlo. Ahora Vildoso está en la línea de los golpistas. Claro, porque no entra por el claro, pero digamos que no entra como digamos Banzer o como entró García Mesa. Entra como digamos como nombrado a dedo, lo que sea, pero digamos no que cuenta y solamente la intención. La forma de cómo llegas al poder. Golpe de Estado es cuando tú llegas al poder fuera de la institucionalidad, por la vía violenta, por incumplimiento de la Constitución, de las leyes. Es decir, pueden haber golpes institucionales también. Evo Morales nos ha dado al menos 2 golpes antes de su huida, que eso no fue golpe, ¿no? Pero de estos Vildoso sale como que por el hecho de haber pegado, lo que pasa es que se llaman dictablandas o democraduras. Entra por la ventana, no entra por la puerta, no entra por elecciones, sino que por la sucesión, el pasanacu dentro de las Fuerzas Armadas, cambiaban los mandos. Él asume la presidencia y decide que terminen las dictaduras, que las Fuerzas Armadas vuelvan a sus cuarteles y que se reconozca al ganador de las elecciones del 80. Entonces, 2 años después de las elecciones recién asume la UDP y se instala el Congreso. Y miren ustedes qué precario todo, que a los 3 años y algo ya había caos total, sobre todo por la hiperinflación, y acabamos convocando elecciones de nuevo el 85, a 4 años... Menos de 4 años de que ha ingresado Hernán Siles. Y entonces ese es el punto de inflexión para este tema que hemos, el retorno a la democracia. Sí, yo creo que ha sido clave. Son un conjunto de cosas, ¿no? Lo de la Harrington es en el periodo de García Mesa. En ese interín que hay una serie de debates, el empantanamiento y todo lo demás, llegan a la calle Harrington, donde se estaban reuniendo los principales dirigentes del MIR, que el MIR llegó a ser la vanguardia organizada de la resistencia popular, porque varios de los partidos estaban en el exilio, sus jefes, la persecución, los muertos y las torturas. Entonces, en clandestinidad se reúnen, seguramente alguien filtra la información, y llegan y los matan a todos, y solamente no matan a Gloria Ardaya, hay que conocer la versión completa, es porque en cuanto vieron que entraban, ella era la única mujer, le piden que se meta debajo de una cama, era en un cuarto, se mete debajo de la cama y cuando los matan uno de los cuerpos cae al lado de la cama y eso impidió que la vean. Entonces, cuando ya pasa el operativo y la otra estaba temblando debajo de la cama y ya llega prensa, ya había gente, ya llega Amnistía o quién sabe qué, y la encuentran viva, ya no la podían ejecutar porque había gente, pues. Entonces, los muertos de la calle Harrington son parte de una generación vital que lucha por la democracia y que lo hace desde la izquierda, ¿no? No es la derecha, ni mucho menos. Es gente revolucionaria que quería que en Bolivia se restituya la democracia. Grandes pérdidas, ¿no? Y lamentablemente no son los únicos casos, ¿no? Hemos visto persecución tremenda durante las dictaduras a toda clase. El ejemplo claro de Marcelo Quiroga Santa Cruz o el propio padre Luis Espinal, que han sido asesinados porque tenían un liderazgo, ¿no? Bueno, ahora, en este tema ya de la vida ya democrática después del doctor Siles, siempre se ha satanizado a lo que ahora habla, ¿no? No es pues como antes la democracia pactada. ¿Ha sido malo eso? Porque ahora se ve que algo así tendría que pasar también, porque nadie saca mayoría en el Parlamento. Entonces, se sataniza mucho, ¿no es como antes. ¿Qué opinas? Pero además, siempre se cuestionan los pactos, como si fuera malo las alianzas entre los políticos,
cuando la democracia es un régimen político, un modelo que lo que busca es la generación de consensos en lugar de los conflictos callejeros. Se llama resolución pacífica de conflictos. El Parlamento sirve para eso, para que parlamenten en sus distintas posiciones, se hagan consensos, se tomen decisiones y así evitas el enfrentamiento de la gente, ¿no? Entonces la democracia pactada era una salida democrática entre los intereses de los actores para dar estabilidad a la economía, a la política. ¿Que primaron los intereses personales? Sí. Seguro que sí. Y muy mal hecho. Claro, pero a pesar de ello, aún así, se cuidaban las instituciones democráticas. Por ejemplo, se repartían la Corte Suprema de Justicia. Sí, pues. Pero ¿qué hacían? Buscaban a los mejores cuadros para que sí sean elegidos. Entonces, si eran 3 partidos y cada uno iba a nombrar uno, ponían a 3 de lujo para que se elijan a los mejores y por tanto, a pesar de que tenían cuotas, se hacía selección meritocrática, ¿no? Sin embargo, además había pesos y contrapesos, porque el MNR controlaba ADN, ADNN fiscalizaba al MIR, el MIR a Condepa, es decir, todos desconfiaban y se controlaban. Sin embargo, hemos pasado a un sistema en el que el más controla todo, no hay quien fiscalice ni controle, y hemos llegado a donde estamos, por ejemplo, en la justicia. Entonces, por supuesto que ha sido una situación muy precaria en el inicio, pero se han construido instituciones y se ha avanzado en todos los ámbitos. Y en este tema, cuando se dice que hemos avanzado, se ha crecido ya en la vida democrática, tenemos que hablar también de esto del órgano electoral, la Corte, bueno, ha ido cambiando de nombre la Corte Nacional Electoral, en fin, ¿no? Antes, ¿no? Y hay un momento... No era poder, sí, era solo Corte. Corte, ¿no? Y hay un momento muy interesante cuando hablas de personalidades de lujo que han ido... Notables. ¿no? Los notables, donde está don Huáscar Cajías. Sí. ¿Qué nos puedes contar de ese momento? Es clave para entender nuestra cultura política y para entender también esa vocación democrática del pueblo boliviano. Voy a insistir, la mayoría no quiere contar muertos, quiere contar votos. Así de simple, ¿no? Resulta que desde la época del fraude de Pereda, quienes administraban el proceso electoral era un representante por partido, para que todos participen y controlen. Entonces habían 7 partidos, eran 7 que se encargaban. Y las cosas no funcionaban bien. Incluso en algunas elecciones se llevaba su partido, cada partido llevaba su papeleta. Entonces habían 7 postulantes, podías tener 7 papeletas. Si evitabas que lleguen las papeletas de tu adversario a un lugar, listo. ¿Se dan cuenta lo precario que era esto? Entonces, a inicios de los 90s, se hizo una cumbre entre los 5 partidos más importantes en ese momento, o 4, pero estaban MNR en primer lugar, que era el que más voto tenía, ADN, MIR, y estaba Condepa y UCS, me parece. No había nada más fuerte todavía. Y en la cumbre deciden que se haga un órgano electoral, un organismo que no tenga influencia de ningún partido, sino con gente proba, externa, respetable, que tenga honor social. Sí. Ahí está el tema importante, que tenga honor social y que ellos administren los procesos electorales. Entonces se hizo una selección invitando a personalidades para que sean vocales de la nacional y de las departamentales. Ahí ha estado también mi tío Rolando. Claro, sí. Y estaban ahí un grupo de personas que pudieron haber tenido o no vida partidaria o política. Actuaban en base a la ley y a principios. Y a partir de ahí se empezó a confiar en los resultados electorales. Por eso digo, es un tema de fondo, porque no se trata solo de quiénes son o cómo los seleccionas, sino que cuando haya un proceso electoral la gente puede escuchar el resultado y creer en él. Hemos retrocedido nuevamente. Con el apagón, con el último apagón. Hemos retrocedido con el fraude de 2019, no se ha auditado, no se ha cambiado el padrón, no se ha hecho nada. Hoy la gente dice, si no ganan,
para ganar van a hacer fraude, ¿no? Entonces, la voz, ¿no? Pierdes la confianza. Sí, la Corte Nacional Electoral de los Notables tenía más del 70-80% de confianza en todas las encuestas. Era la Iglesia Católica, el órgano electoral y luego los medios de comunicación. ¿Y ahora? ¿No? Ahora sigue siendo cambiado? la Iglesia Católica y siguen estando en buen lugar los medios. En algún tiempo había hasta el Defensor del Pueblo, hoy no existe, ¿no? Pero todo tiene un color, lamentablemente ahora ya estaba la última encuesta que he visto, el Tribunal Supremo Electoral con 11% de confianza. Estamos abajo. Pero entonces sería ese momento de los notables, el momento más cúspide del órgano electoral. Del órgano electoral, ¿no? Sí. Porque después después de que ya esa camada, digamos, se va, aparece esto que está en la historia, la banda de los cuatro. Antes, cuando se fueron los notables, hubo una renovación todavía con gente de mucha trascendencia. Por ejemplo, era, ¿cómo se llamaba un señor periodista de lentes? El que murió. Se llama? Don Luis Ramiro Beltrán, por ejemplo, ¿no? Pero había otro más, había un sociólogo que igual estuvo en la corte. El Jorge Lazar. Jorge Lazar, ¿no? Jorge y Lazar. Fue gente en la que todavía había confianza. Claro. Luego entró el movimiento al socialismo y nombró su delegado. Ese fue un gravísimo error del sistema. Poner un delegado del Ejecutivo gobierno en el electoral es inaceptable. Claro. Pero bueno, lo hicieron antes del MAS. No es del MAS, viene de antes. Y el MAS no solo lo mantuvo, sino que ha aumentado delegados en las departamentales, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido? Que lo nombran al delegado presidencial presidente del tribunal. Ese era José Luis Exene. Y Exene ya empezó a utilizar el aparato de la Corte Electoral a favor del proyecto de poder, y luego vino Antonio Costas con el padrón, y ya no les cuento la historia porque todos ya conocen dónde estamos. Dónde hemos llegado, ¿no? Bueno, realmente en este retorno a la democracia hay muchas aristas que no diríamos hemos consolidado una democracia de verdad, digamos, pero como tú bien dices, hemos retrocedido bastante desde los años 90, desde que don Huáscar, por ejemplo, era del grupo de los notables, hasta lo que tenemos ahora. ¿Qué viene hacia adelante, Jimena? ¿Cómo ves? ¿Cómo lees esto? Lo que pasa es que depende mucho de lo que vaya a pasar en esta elección, porque si reprodujera el poder el MAS, corremos el riesgo de que se acabe de desmontar la institucionalidad democrática y acabemos realmente con un Estado socialista, ¿no? Que sabemos que los Estados socialistas son un aparato enorme, obeso e ineficiente que reparte pobreza, donde la corrupción es lo que predomina, y que en general a donde ha llevado a los pueblos es a la pobreza total. Hay que ver el caso de Cuba y Venezuela como un ejemplo. Nicaragua es tan rápida o tan grave que ni siquiera puedes tener información de cómo está la situación de salud o educación en Nicaragua, ¿no ve? Entonces corremos el riesgo de que una vez más se quede en el poder el MAS y continúen en el plan, que ese es el plan, por algo se llama movimiento al socialismo, de que se acabe de deteriorar y desaparecer la democracia. Entonces, si sigue el MAS, el escenario es bastante sombrío, ¿no? Donde ya no hay educación sino adoctrinamiento, donde la salud lo van a resolver todo con un ibuprofeno, hindú además, ni siquiera de buena marca. Y si tenemos la opción de que haya un gobierno de la oposición, cualquiera que fuera, está obligado a empezar a aplicar ajustes y reformas para restituir la institucionalidad. Lo primero, no debería haber reelección, ni continua ni discontinua ni nada. Si quieres un periodo de 6 años. Y se acabó. Pero para eso hay que abrir nuevamente la Constitución. Hay que abrir la Constitución para varias cosas y no va a tener condiciones el gobierno. Más allá del Parlamento, ¿no? Sí, la composición del Parlamento, habría que ver cómo sería ahí. Pero aún como fuese, todavía va a ser frágil porque el MAS todavía estaría fuerte como para impedir o direccionar resultados. Entonces,
hay que hacer muchas reformas, porque no se olviden que lo que cambiaría es la cabeza del Ejecutivo y la composición del Parlamento. Los del órgano judicial tal cual están, siguen. Sí. Los del órgano electoral se van a cambiar bajo el nuevo orden, veremos. Pero gobernadores, alcaldes, el manejo de yacimientos, que el Banco Central todavía va a seguir un tiempo más, no es llegas y cambias todo, ¿no? Entonces va a depender de la decisión del pueblo boliviano para empezar a reconstruir, porque no es que al día siguiente todo se restituye. Tienes que empezar a reconstruir la confianza, la representatividad del sistema y las instituciones. Para tener gobernabilidad, el próximo gobierno va a tener que volver y retornar a la democracia pactada, entonces, ¿tú crees? Es que no hay otra manera que funcione la democracia, porque si un partido tiene mayoría absoluta, peor 2/3, ya no necesita pactar con nadie, ya toma decisiones pero eso no va a suceder. Claro. No va a suceder. No va a suceder. Entonces, el que hayan consensos y pactos va a ser bueno para todos nosotros. Bueno, ojalá que así sea. Y Jimena, ¿algún mensaje a nuestro país para despedirnos? Ya nos estamos yendo, ya pasó 1 hora, estamos charlando. Tan rápido. La verdad es que lo único que uno les dice es que participen con el voto, pero no es la fiesta democrática que vas y comes choripán y paseas con la guagua en el triciclo. Tienen que ir a hacer control electoral, pero no solo en su mesa, sino ver cuántas mesas hay en su recinto y luego verificar que los resultados de todas las mesas de su recinto sean las que salen en el sistema. Que esto es un tema de fondo, estimado Luis, porque he encontrado en investigaciones, y ya lo ha dicho en Radio Panamericana, Eduardo León, de que han encontrado un número impresionante de mesas que no aparecen físicamente, es decir, mesas virtuales que no sabes de dónde han salido los electores. Entonces, participen, ejerzan su derecho, sabrán por quién quieren votar, pero hagan control electoral, quédense a verificar resultados de todas las mesas de su recinto y no permitan el atropello fuera de lo que la norma permite. Está en la ley de régimen electoral lo que debe pasar el día de la votación. Así que vayan informados. Qué bien, ha sido un gusto, realmente un lujo estar con Jimena Costa, y después de las elecciones ojalá que todo vaya bien y que todo esté en orden en nuestro país. Ojalá que, no sé, pues 17 de agosto, fines de agosto, septiembre, octubre, vivamos una etapa realmente democrática y que, bueno, pues nuestro país sea el que gane, ¿no? Eso, y gracias por un gusto. Porque nos vaya bien, pues, y que le vaya bien al país. Salud. Y nos informemos. Creo que aunque saludar con agua es muy raro para mí. Gracias, hasta un próximo programa.